place tener con nosotros en esta mañana a dos representantes de la Iglesia Episcopal, el reverendo Moisés Quesada, que es obispo, y el reverendo Julio César Holguín, un contertulio nuestro de muchos años, que es obispo en retiro de la Iglesia Episcopal. Ya en proceso de retiro, ya se retiró. Tengo un año. Ya usted asumió, ¿verdad? Sí, Moisés ya asumí. asumió ya Sí. la... Sí, en Justamente- noviembre pasado. Justamente en noviembre 1 se cumplió un año de mi retiro. De Ya. acuerdo. Sí. Me gustaría que conversáramos sobre la presencia territorial y la población que preferiblemente gira la Iglesia Episcopal, porque creo que eso da un sentido histórico de la presencia aquí. Bueno, la Iglesia Episcopal está prácticamente en el país completo, nos faltan algunas provincias, pero estamos en la parte este del país. Allí estamos, por ejemplo, La Romana, en San Pedro, San Pedro. donde nació la iglesia. Ustedes anglicana. históricamente son fuertes en el este. Sí, sí, ahí tenemos el origen de nuestra iglesia. Tenemos en el norte también, San Francisco Macorís, Santiago, Puerto Plata, y en el sur también tenemos Barahona, Azua, tenemos Jimaní. Es decir, que hay una presencia de nuestra iglesia en gran parte del país. Y el perfil de la población que preferentemente ustedes se acercan en la estructura social, ¿dónde puede estar? Sí, bueno, nosotros estamos, por decir así, dentro de la estructura social, estamos entre todos, vamos a decir. Tenemos de todos, pero mayormente dentro de la gente más pobre, vamos a decir. Ajá. La iglesia normalmente comenzó su trabajo para acompañar como a los inmigrantes que vinieron de las islas de habla inglesa. Sí. Los que llamamos cocolos. A los cocolos, cocolos, sí. que dentro de ese renglón de la, vamos a decir, del mapa que tenemos en la República Dominicana, ahí comenzó. Pero la iglesia gradualmente se fue expandiendo, abarcando sectores diferentes, pero me refiero a dominicanos en diferentes lugares, como Santo Domingo, Dajabón, que también es una de las comunidades donde hemos llegado, en el Ceibo, Atomayor, dentro de la parte este, en el sur, pues hasta Jimaní, como se ha dicho, pero allí tenemos nosotros toda la representación de la, si se puede decir, de la estratificación social de la República Dominicana. Bueno, históricamente, algunos de ustedes tuvieron hasta una pérdida en la era de Trujillo, ¿verdad? Un pastor de nacionalidad norteamericana era. Sí, el padre Charles Raymond Barnes, Barnes, sí. él fue asesinado en la época del tirano Trujillo. Eso fue el 26 de julio de 1938 que se cometió Tan temprano, Tan ¿verdad? temprano. ese asesinato. Fue Sí. durante la matanza de los haitianos. Él Pero lo ¿fue denunció. durante o después? No, Después. Después. Él denunció lo que había ocurrido con la matanza de Él los fue de los haitianos, denunciantes. y parece que eso causó que lo mataran. Él había llegado al país como misionero en el 1936, por lo tanto él vivió toda esa experiencia Del 37. de ese genocidio del 37. Sí. Bueno, recientemente murió Bill Wifler, un pastor que después alcanzó cargos importantes en el Consejo Nacional de las Iglesias de los Estados Unidos, pero salió de la Romana y tuvo años aquí en el país, dio guerra también al jefe en los finales. Era un gran defensor de los derechos humanos y también de los principios de lo que es la democracia en el país. Y cuando se fue a Estados Unidos, la experiencia que tuvo aquí en el país lo motivó para él continuar por la lucha de los derechos humanos. Yo lo conocí en Washington y él, como dominicano, él le fascinaban los dominicanos, él quedó muy atado al país. Correcto. Y eso era una de sus grandes motivaciones, el apoyo que dio siempre, además, la lucha por los derechos humanos aquí en Santo Domingo. ¿Pudiéramos conocer si en la Iglesia Episcopal, a semejanza con la Iglesia Católica, existe una especie de doctrina social de la Iglesia Episcopal o hay unos principios sociales que marcan
o pautan el proceder de los pastores? La Iglesia Episcopal es parte de la comunión anglicana. Ajá. Ha habido documentos en la conferencia de Lambert, donde se reúnen todos los obispos a cada 10 años, donde ellos han emitido la preocupación social para todas las iglesias. Naturalmente, cada iglesia independiente, se forman provincias autónomas, donde se recogen estas inquietudes y también parte de ahí cualquier documento, ¿verdad? Y tenemos una iglesia como la Iglesia Episcopal, que es una iglesia en Estados Unidos muy preocupada por las situaciones humanas. Ya. Y eso hace que también surjan documentos que vayan en contra de toda actitud injusta, toda discriminación. Sí. Así que la iglesia siempre está activa, dinámica en ese aspecto. Sí. ¿Se puede decir que la diferencia de ustedes con la Iglesia Católica básicamente están en que ustedes son descentralizados y que aceptan el matrimonio de los sacerdotes? Pero después ustedes tienen alguna diferencia más importante. Bueno, hay una serie de similitudes. Sí. Digamos que la liturgia es, En la liturgia, es por muy, ejemplo. muy similar. Las tres órdenes de diáconos, presbíteros y obispos se mantienen. Lo que entre las cosas que quizás podríamos decir que tienen sus diferencias es que nosotros tenemos un modelo para la elección de obispos que lo elige la propia comunidad de fe. Es decir, una diócesis se reúne y en una convención especial para elegir el obispo. Y hay un voto del clero y un voto de los laicos. Ah, también los Sí, laicos sí, sí, votan. los Y laicos. entonces se vota en dos urnas separadas y para elegir un obispo tiene que tener mayoría en ambas grupos. cámaras, En vamos a decir. ambas, Sí. tanto entre los Tiene- sacerdotes y... Sí, Sí, exacto, sí. y los Tiene- laicos. Tiene que haber concurrencia. Sí. Si no hay concurrencia de uno o del otro lado, no hay Diáconos votación. y sacerdotes votan juntos. Sí, 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 sí. y obispos también, el mismo. Y obispo. Y por otro lado los fieles. Correcto. Entonces ya esa es una diferencia que no es el arzobispo de Canterbury o el obispo presidente de nuestra provincia el que dice obispo para allá, salvo situaciones muy excepcionales en donde se le pide a la Cámara de Obispos elegir a un obispo para tal diócesis cuando ya no Y se nunca ha puede. habido crisis electorales, porque algunos dicen que las iglesias no pueden elegir, porque entonces vienen las tendencias y los grupos y las cosas. ¿Ustedes han tenido crisis electorales? Bueno, en nuestro país no ha habido crisis, pero la iglesia, como está compuesta por seres humanos, siempre hay a veces contradicciones en un sitio u otro, pero es raro. Ya. Siempre hay concurrencia, aunque se vaya a diferentes votaciones. Ya. Bueno, ustedes tienen un evento sí. este fin de Sí. semana, Exacto. este sábado, en la mañana, en la iglesia de San La Andrés. iglesia de San Andrés, La San Andrés es una iglesia emblemática de ustedes Sí, aquí en la capital. la Eso capital. en Villa Consuelo. En Villa Consuelo. En Villa Consuelo. ¿Por Villa qué Juana. es tan Villa Juana. emblemática? Es la primera que tuvieron en la capital. No, Epifanía, la iglesia que está en la Independencia. En la Independencia es la catedral, esa es la primera. sí, esa es la primera. ¿Y por qué te ha sido tan fuerte la de Villa Consuelo? Tiene muchos fieles entonces. Tiene muchos fieles y además de Es un eso es la templo iglesia grande, un poquito más grande que la otra. Que es más grande que la Sí, de que la Epifanía. Sí, y vamos a decir que tiene una característica muy especial, porque la iglesia Epifanía originalmente era una iglesia para personas de habla inglesa. Cuando viene Philip Wheaton, que vino para servir en la Epifanía como misionero originalmente, él tiene la visión de que la iglesia tiene que encarnarse también en el país, entre los dominicanos, y entonces comienza esa pequeña misión, por allá por la calle Pina, que había un local por ahí que se rentó, y de allí entonces pasa la congregación, se consigue ese espacio donde se construye el templo y una escuela, un colegio, porque el hombre es muy visionario, y entonces de ahí que San Andrés se convierte en un templo símbolo de la ¿Y diócesis qué es lo que también. van a tener el sábado? Sí, entonces? el sábado es parte de una actividad tenemos un tema general en este año en la iglesia Episcopal que se llama una iglesia movida por el Espíritu. Y en esta actividad estamos promoviendo una renovación de la iglesia
Entonces vamos a tener allí las ordenaciones de 4 diáconos y un presbítero. Además, van a venir aquellas personas que han sido confirmadas en la iglesia, han hecho una reafirmación de sus votos bautismales, y también aquellas personas que han sido recibidas en nuestra iglesia, que son aquellas personas que vienen y quieren ser parte de nuestra iglesia. En ese evento queremos además tener presentación del grupo musical nuestro que es Adonai y del grupo que se llama Las Chicas de Night. Todo eso va a ser un evento en el que buscamos congregarnos, convocar a la iglesia. ¿Verdad? Eso a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, en la iglesia de San Andrés, en la Marcos Ruiz, allí en la Antigua 20, y estamos esperando que, ¿verdad? Estamos invitando a todos, a ustedes y a todo el pueblo a participar en este evento. Monseñor Holguín, las iglesias tuvieron una etapa de mucho apogeo en el ecumenismo, después del Concilio Vaticano II, finales de los 60, todavía en los 70. Yo recuerdo que aquí hubo muchas actividades ecuménicas. Eso se perdió un poco después. ¿Hay alguna renovación con un papa más abierto como es el Papa Francisco ahora mismo? No, se mantiene el diálogo ecuménico, no solamente con la Iglesia Católica Romana, sino también con otras denominaciones cristianas. De hecho, hay una comisión permanente que anglicana, católica romana, de diálogo, donde se va tratando de llegar a algún tipo de acuerdo hacia ese acercamiento, como por ejemplo lo que tiene que ver con el bautismo. Y ya hay acuerdos muy puntuales sobre el reconocimiento del bautismo entre ambas iglesias. Pero también la iglesia en algunas provincias, son 40 provincias que hay dentro de la comunión anglicana, la última de ellas se acaba de inaugurar en Chile. Tienen, vamos a decir, tienen hay acuerdos de plena comunión. Vamos a decir que, por ejemplo, con la iglesia de la provincia nuestra hay acuerdos de plena comunión con la iglesia luterana, y se está tratando de concretizar un acuerdo con la iglesia metodista de Estados Unidos, y también ya de hecho existe una con los moravos. Los luteranos se parecen mucho a ustedes y a los católicos también, ¿verdad? Son las 3 iglesias más, en términos ceremoniales, Hay una parte, de órdenes. Hay una parte de la iglesia luterana que continúa con la tradición católica, hay otras que no, pero mantenemos diálogo con los luteranos. Y con los ortodoxos, son parecidos. La iglesia ortodoxa también tiene los mismos sacramentos. También la ortodoxa, sí. Yo quiero decir que una de las cosas que la iglesia anglicana insiste es en la unidad de la iglesia. Por eso el arzobispo Cantorbéry visita al Papa, ¿verdad? Y mantiene una relación entre ambos lados. Y tenemos en Roma un centro anglicano en el mismo Vaticano. Bueno, ustedes se mantienen, digamos, separados de la sociedad, o comparten las preocupaciones sociales dominicanas, por ejemplo, por la institucionalidad democrática, por la mayor equidad, en fin. ¿Ustedes hay algún pronunciamiento, algún documento reciente de ustedes sobre el particular? Bueno, usualmente la iglesia ha mantenido una posición de preocupación y de denuncia de las injusticias, de la violación de los derechos humanos, denuncia profética, podemos decir. Y en ese sentido hay una serie de documentos que se emiten de cuando en cuando, tanto a nivel de la comunión anglicana o de las provincias, como también de la diócesis dominicana. Bueno, recientemente tuvimos el domingo pasado servicio en todas las iglesias en la que insistimos mucho en lo que es la posición de la iglesia contra la violencia de la mujer. Así que y hay un documento sobre esto también. Ustedes son de las iglesias que no se oponen por completo en algunos casos al aborto, por ejemplo, cuando casos de violación o peligro a la vida de la madre. ¿Ustedes han aceptado esa posibilidad? Sí, eso es algo que tenemos que mantener una posición en favor de la vida de la madre, por ejemplo, y también de la salud
psicológica de la persona. Nuestra posición en el sentido de dejar abierta la posibilidad es que siempre hemos dicho que dejemos a la ciencia médica, que no nos involucremos nosotros tratando de frenar, porque cuando tenemos un caso de una madre que está embarazada y que de acuerdo a las estadísticas, la probabilidad de sobrevivir son nulas, entonces, ¿qué hacer? Sí. Dejar que muera la madre. Si estamos hablando en defensa de la vida, así como nosotros debemos estar de acuerdo en denunciar cuando se cometen crímenes, cuando hay un problema de corrupción y de impunidad, también debemos estar en favor de la vida en ese sentido. Cuando aquí esos famosos intercambios de disparos que se dan, entre comillas, ¿verdad? Donde solamente resulta una parte afectada. Eso también deberíamos nosotros, eso sí debería preocuparnos porque eso es defensa de la vida. Por lo tanto, y la preservación de la vida, estamos plenamente de acuerdo en que si la vida de la madre está en peligro. Y si es una jovencita o una persona, una mujer que a la fuerza la han embarazado por una violación, a veces con violencia física sobre su cuerpo, ustedes también aceptan la posibilidad que se le deje en conciencia si prosigue con eso. Por eso, sí. No, la iglesia nuestra se ha pronunciado más en favor del aborto terapéutico. Otros tipos de aborto, tratamos más de insistir en ser pro vida. Pero ustedes no Pero condenan, porque no propugnan porque en ese caso, si una mujer decide interrumpir un embarazo, la lleven a la cárcel. No. Que la penalicen, si ella en su conciencia, en caso de una violación, por ejemplo. Sí, por eso es que creemos que si se va a legislar para dejar abierto, si hay la opción de que se pueda dejar en excepciones. Sí, porque el psiquiatra o el psicólogo Es un médico. va a determinar, mire, señor, esta persona está en una situación. Imagínense solamente de un caso de una menor de 10 años, 12 años, vamos a decir, que es violada y que queda embarazada. ¿Qué hacer ante una situación así? Bueno, pues tenemos que agradecer muy sinceramente la compañía este día de dos obispos de la Iglesia Episcopal Dominicana, el obispo ya retirado, Monseñor Julio César Holguín, y el nuevo obispo, el reverendo Moisés Quesada. ¿De dónde es Moisés? Yo soy del este. Del este. De San Pedro Macorís. De San Pedro, de las Estrellas Orientales. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y también muchas gracias a todas y todos ustedes por estar con nosotros en este miércoles. Nos vemos mañana a partir de las 6 de la mañana aquí en 1+1, principio y fin de las comunicaciones.